¿Te has preguntado alguna vez por qué despiertas misteriosamente entre las 3 y las 5 de la madrugada? ¿Será acaso una simple casualidad o hay algo más profundo y espiritual sucediendo en esas horas en las que el silencio de la noche nos envuelve? Y si te dijera que despertar entre las 3 y las 5 a.m. puede estar ligado a un llamado divino, un mensaje oculto que el Señor quiere revelarte, y que este conocimiento podría transformar la manera en que percibes tus noches y tus días. Imagina por un instante que el autor de toda creación está usando esos momentos de quietud para hablarte, para susurrarte verdades que pueden renovar tu esperanza o confrontar tus miedos. ¿Te has detenido a pensar que detrás de cada amanecer hay un designio celestial que muchos desconocen? Hay un secreto espiritual, un poder que muy pocos han descubierto, capaz de cambiar nuestra vida y nuestra realidad si aprendemos a interpretarlo y a vivirlo de acuerdo a la palabra. A lo largo de este video, quiero llevarte a un viaje a través de la Escritura para desentrañar el misterio de por qué algunas personas se despiertan en estas horas tan peculiares. Reflexionaremos sobre la influencia que esto puede tener en tu vida personal, en tu relación con Dios y en la forma en que enfrentas cada nuevo día. En ocasiones nos sentimos inquietos en la madrugada y no entendemos por qué. Nos invade la duda. ¿Por qué no puedo conciliar el sueño? ¿Será que Dios quiere decirme algo? La respuesta podría sorprenderte. A lo largo de este estudio, abordaremos principios bíblicos que pueden cambiar tu perspectiva y tu corazón. Te haré preguntas que te desafiarán a profundizar en tu fe y te revelaré pasajes que abrirán tus ojos a la realidad espiritual que opera incluso mientras dormimos. Te advierto, muchas veces cuando el Señor quiere revelarnos algo, lo hace en momentos inesperados y si permanecemos distraídos, podemos perdernos de su voz. Este video será tu guía para comprender lo que quizá has estado ignorando. Te prometo que, si te quedas hasta el final, obtendrás respuestas sólidas basadas en la Biblia, llenas de esperanza y de claridad para tu vida. Antes de adentrarnos en estos próximos minutos de enseñanza, te invito a comentar aquí abajo una corta frase. Algo tan sencillo como paz en Cristo, reafirmando que inicias este estudio con una disposición de corazón humilde y con la decisión de escuchar a Dios. Al hacerlo, no solo manifiestas tu compromiso con tu propia fe, sino que también colaboras en la difusión de este mensaje, pues cada me gusta y cada comentario impulsa el video para llegar a personas que podrían estar anhelando una respuesta divina. Te felicito por ese hermoso gesto de compartir la palabra con quienes lo necesitan. Piensa por un momento en cuántas personas se encuentran aisladas, sin una iglesia cercana o sin alguien que les pueda explicar estos temas con cercanía y amor. Suscribirte a este canal y darle me gusta a este contenido no es solo un clic, sino un acto de fe y de servicio. Es la forma en que ayudas a esparcir un mensaje que puede servir de apoyo espiritual para miles de almas sedientas de esperanza. Además, es una manera de declarar abiertamente, Señor, quiero ser parte de la expansión de tu palabra en este mundo. Tu suscripción y tu me gusta son una siembra que, en su momento, dará fruto en tu vida y en la vida de otros. Ahora bien, presta especial atención, porque la penúltima enseñanza del día, la segunda de las 3 reflexiones bíblicas que presentaré, podría contener la clave para desbloquear una bendición muy concreta en tu historia personal. Así que asegúrate de no perderte ninguna de ellas, porque puede que allí encuentres esa respuesta que llevas buscando en oración desde hace tiempo.
En los próximos minutos te acompañaré en este viaje de descubrimiento y te mostraré, con la ayuda de las Escrituras, cómo tu vida puede cambiar si aprendes a percibir las señales que Dios te da, incluso en las horas más silenciosas de la noche. Prepárate para conocer un aspecto de la fe que quizás ignorabas, para derribar mitos, fortalecer tu esperanza y encaminar tu corazón hacia la verdad bíblica. Ahora sí, comencemos con el estudio. En muchas ocasiones, cuando las personas abren los ojos entre las 3 y las 5 de la mañana, experimentan una sensación de desconcierto, casi como si un suave susurro invisible las invitara a ponerse de pie o a reflexionar. A veces se preguntan por qué su sueño se ve interrumpido justo en esas horas de quietud y no hayan respuesta inmediata. Según algunas interpretaciones bíblicas, existe la llamada cuarta vigilia, un período que va aproximadamente desde las 3 hasta las 6 de la mañana, y en diversos pasajes de la Escritura encontramos referencias a la importancia de la oración en las horas más silenciosas de la noche. El hecho de despertar en medio de la penumbra podría ser, para muchos creyentes, una especie de llamado divino, una oportunidad que el Señor nos otorga para buscar su presencia, escudriñar nuestro corazón y tener un diálogo más profundo con Él. Hay quienes consideran que, en ese intervalo de tiempo, las distracciones del día todavía no han irrumpido y que la mente está, de alguna forma, en un estado más receptivo a lo que el Espíritu Santo desea comunicarnos. No es que exista un mandato específico que obligue a todos los cristianos a levantarse a esa hora, sino que algunos pasajes muestran cómo personajes bíblicos fueron sensibles a la voz de Dios en la madrugada. En el Evangelio, por ejemplo, se menciona que Jesús, antes de emprender sus enseñanzas o de tomar decisiones importantes, solía levantarse muy temprano para orar. Esto nos da la pauta de que en las primeras horas del día hay un ambiente especial de recogimiento, de silencio y de intimidad que facilita la comunión con el Padre desde una perspectiva más espiritual. Hay creyentes que afirman sentir un impulso a ponerse de rodillas o incluso a alabar en ese momento, ya que perciben que el Señor se acerca de manera inusual, como si en esa calma nocturna se abrieran las ventanas del cielo para escuchar con mayor nitidez el clamor de la gente. La Biblia no dice explícitamente que si despiertas a esa hora siempre sea un llamado divino, pero sí encontramos numerosos ejemplos de hombres y mujeres de Dios que utilizaban las madrugadas para la oración y la reflexión. En el Antiguo Testamento podemos ver a los profetas buscando el rostro del Señor mientras el sol todavía no se asomaba. Los salmistas hablaban de las vigilias nocturnas como un momento para meditar en la palabra y en la ley de Dios. Y así, muchos aprendieron a guardar esos instantes como un tesoro espiritual. Cuando el creyente abre los ojos entre las 3 y las 5 de la mañana y siente esa suave inquietud en su interior, podría preguntarse si Dios está tocando a la puerta de su corazón para revelarle algo que no podría escuchar en medio del ajetreo diurno. Tal vez se trate de una carga por orar por un familiar, por una situación de la iglesia local o simplemente por tener un tiempo de alabanza y gratitud. Son ocasiones únicas donde el cielo parece estar más cerca de la tierra y nuestra alma más abierta para recibir el consuelo, la guía o la sabiduría que anhelamos. Algunos pastores y líderes enfatizan que este momento no debe verse como una superstición, sino como una oportunidad. Si ya abriste los ojos y el sueño se ha ido, ¿por qué no dedicar ese lapso a buscar de forma intencional la voluntad del Señor? La experiencia de quien se despierta en la madrugada varía, porque no todos lo hacen con la misma motivación ni viven una rutina idéntica. Sin embargo, a lo largo de la historia cristiana, abundan testimonios de hombres y mujeres que oraban de madrugada
y encontraban en ese acto una fuente de fortaleza para sobrellevar pruebas. Muchos líderes espirituales aconsejan que, si estás pasando por un desierto o un período de confusión, aproveches esos minutos de lucidez nocturna para suplicar a Dios dirección y amparo. De manera concreta, hay creyentes que han señalado que en esas horas han recibido un versículo bíblico en su mente, una idea repentina, una sensación de paz o el impulso de interceder por otra persona. Otros han testificado que, en medio de la oscuridad, escucharon una voz interna que les trajo convicción y determinación para corregir su comportamiento o para emprender un nuevo proyecto conforme a la voluntad divina. No hay promesas en las Escrituras que digan que siempre que te despiertes en ese rango de tiempo sea Dios hablándote. Pero sí vemos la pauta de que el Señor se manifiesta de maneras variadas y a menudo inesperadas. Lo que hace especial ese momento es la ausencia de ruido mental o distracciones típicas del día. En la antigüedad, las horas cercanas al amanecer se consideraban cruciales para la vigilancia y la protección, ya que el campamento podía ser atacado por el enemigo cuando la mayoría dormía. En un sentido simbólico, el creyente que se levanta a esa hora puede ver esos minutos como una oportunidad de vigilar espiritualmente, de cerciorarse de que su fe sigue firme, de presentar batallas espirituales en oración y de alabar al Señor en anticipación de la victoria que Él promete a sus hijos. En la palabra encontramos el pasaje donde Jesús camina sobre el mar cerca de la cuarta vigilia de la noche. Ese episodio de los Evangelios, cuando los discípulos estaban en la barca enfrentando un fuerte viento y el Maestro apareció caminando sobre las aguas, ilustra cómo, aún en medio de la oscuridad y el temor, Dios puede mostrarse con un milagro asombroso. Algunos comentan que, de igual forma, en esos momentos, antes del amanecer, cuando nuestra alma puede sentir temor o desconcierto, el Señor se acerca como lo hizo con los discípulos, trayendo calma y fortaleza a nuestro espíritu. Si nos dejamos asombrar por su presencia, es posible que pasemos de la confusión a la adoración, comprendiendo que en las horas más imprevistas Él demuestra su poder y su amor. Despertar de madrugada puede ser una señal de que nuestro corazón necesita un espacio de intimidad con Dios, para confesar pecados, para cantar una alabanza silenciosa, o para interceder por asuntos que no hemos podido presentar con detenimiento durante el día. Muchos no lo hacen porque apenas despiertan, buscan volver a conciliar el sueño, temiendo el cansancio del día siguiente. No obstante, si nuestro cuerpo ha decidido abrir los ojos a esa hora y sentimos en lo profundo que es un llamado, podemos probar dedicar al menos unos minutos a la oración. A veces, bastan 15 o 20 minutos de comunión con el Señor para sentir un alivio, una frescura en el alma y la certeza de que hemos sido escuchados. La Biblia nos muestra que hay un tiempo para todo y que debemos ser prudentes con nuestro descanso, pues también es un regalo de Dios. No se trata de sacrificar imprudentemente la salud, sino de estar atentos a esos movimientos del Espíritu en el interior de nuestro corazón. Quizá el Señor desea que en esas horas nos apartemos para confesar preocupaciones, miedos o hasta para planificar con sabiduría ciertas decisiones. Tal vez tu corazón ha estado sintiendo un vacío o cierta falta de dirección, y Dios, en su misericordia, te despierta para que puedas reenfocarte en su propósito. Cuando despiertes en esa ventana de tiempo, puedes preguntarte si en tu mente surgen versículos concretos o si sientes paz al pensar en orar.
Quizá lo que Dios anhela es que encuentres en su presencia la respuesta que has estado buscando en 1000 lugares diferentes. Hay historias de personas que justo a las 3 o 4 de la madrugada han sentido una necesidad imperiosa de arrodillarse y en esa posición han recibido convicción de lo que debían hacer en situaciones que llevaban semanas confusas. Otros han aprovechado ese instante para alabar, cantando en voz baja o meditando en la grandeza de Dios, y se han dado cuenta de que su corazón se llena de fuerza para encarar los desafíos cotidianos. Hay quienes han interpretado las dificultades para dormir como un síntoma de ansiedad o de estrés, y no podemos descartar esa posibilidad. A veces, despertar de madrugada es señal de que algo no marcha bien en nuestro interior. Pero aún en esos casos, si algo perturba tu descanso, siempre puedes recurrir a la oración y pedirle a Dios que traiga calma, claridad y confianza a tu corazón. Tal vez Él usa hasta nuestros trastornos de sueño para recordarnos que dependemos por completo de su gracia. Si te encuentras en una fase de la vida en la que despertar en la madrugada es recurrente, puedes hacer la prueba de dejar un cuaderno y una Biblia cerca de tu cama para anotar aquellas reflexiones que surjan en tu mente o para leer un pasaje que te inspire. No son pocas las personas que han encontrado respuestas concretas a sus problemas mientras garabateaban oraciones, versículos o pensamientos en esos momentos de quietud. El Señor puede utilizar estas estrategias simples para hacernos crecer, para guiar nuestra mente y nuestro corazón, y para mostrarnos que su fidelidad está presente incluso cuando todo alrededor está oscuro y silencioso. En definitiva, despertar entre las 3 y las 5 de la mañana no es una fórmula mágica ni una promesa infalible de que Dios está enviando un mensaje específico. Pero, a la luz de la Biblia, sí podemos afirmar que las madrugadas han sido periodos especiales para la comunicación con el Creador. Si abres tu corazón y permites que el Espíritu Santo hable, podrías descubrir que en esos instantes se desbloquean bendiciones y comprensiones que estaban esperando un momento de calma para manifestarse. No es una cuestión de obligar a nadie a levantarse a esa hora, sino de reconocer que Dios, en su soberanía, puede movernos en cualquier momento para acercarnos a su presencia. Tal vez esta sea la razón por la que tú o muchos hermanos en la fe sienten ese llamado justo antes de que el nuevo día comience. En la Biblia, cuando se menciona la palabra vigilar, no se refiere únicamente a mantener los ojos abiertos, sino a estar atentos, con un corazón dispuesto a percibir señales divinas y a orar con fervor. Si hoy abres los ojos en medio de la noche y sientes un golpecito suave en tu espíritu, tal vez sea la voz del Señor diciendo: hijo, hija, vigila, ora, escucha lo que tengo para ti. Deja que esa experiencia sea un encuentro con el Padre y no únicamente un momento de desvelo sin sentido. Pídele dirección, pídele perdón si es necesario y declara tu dependencia absoluta en Él. Esa actitud de humildad y reverencia puede marcar una diferencia en tu jornada y en tu vida entera. Con el tiempo, podrás mirar atrás y darte cuenta de cuántas respuestas llegaron en esas tempranas conversaciones con Dios, cuántas cargas se aligeraron, cuántos miedos se disiparon y cuánta fortaleza brotó para enfrentar pruebas que parecían imposibles de superar. Si en medio de todo esto has sentido algún toque en tu corazón, si algo de lo que te estoy compartiendo resuena en tu espíritu, no lo tomes como una simple coincidencia. Podría ser que el Señor te está confirmando que esas madrugadas en minutos velas son una cita secreta que Él ha agendado para ti. Sé sensible a su guía, no temas y no te resistas.
Quizá tu vida espiritual alcance una nueva profundidad. Quizá experimentes un renuevo que necesitabas desde hace mucho tiempo. No olvides que nuestro Dios es un Dios personal, que se acerca a cada uno de nosotros de manera diferente y que la madrugada, para muchos, es el momento más propicio para sentir su presencia a flor de piel. Si lo crees en tu corazón, podrás ver resultados maravillosos, no porque sea una técnica humana, sino porque se trata de prestar atención a un llamado divino que siempre busca lo mejor para sus hijos. Deja que el Señor te muestre su fidelidad a través de esos despertares. Si estás cansado, si sientes que tu mundo está lleno de estrés y confusión, regálale a Dios esos minutos en silencio. Permítele ministrar tu alma y renovar tu esperanza. No te olvides de que la Escritura nos enseña a buscarlo de madrugada y que hay bendición en ponerlo a Él en primer lugar, incluso en el horario en que la mayoría duerme. Puede que tus batallas encuentren un nuevo sentido y que descubras la paz que tanto anhelas en ese susurro que a veces llega cuando todo parece oscuro. Tal vez, si escuchas con atención, podrás comprender que no solo se trata de un desvelo pasajero, sino de la mano de Dios dirigiendo tus pasos hacia una comunión más intensa con Él. Y esa es una de las mayores recompensas que un creyente puede encontrar, la certeza de que el Creador de todo lo que existe se ocupa de hablarnos y de mostrarnos su amor. Incluso cuando la luna aún brilla en el cielo y las calles están en silencio. Espera con confianza, ora con humildad y experimenta la transformación que produce un corazón dispuesto a escuchar a Dios en cada madrugada. Hay un episodio en la Biblia que nos muestra cómo incluso en las horas más oscuras y silenciosas, el corazón que alaba y confía puede experimentar intervenciones divinas. En el libro de los Hechos se relata que Pablo y Silas, tras haber sido azotados y encarcelados injustamente, se encontraban en un calabozo con los pies sujetos en el cepo. En apariencia, esa noche era una de las más tristes y sombrías que cualquiera podría imaginar. Lastimados, sin el calor de un hogar y rodeados de un ambiente tétrico, sin certezas de lo que sucedería al amanecer. A pesar de esto, en lugar de hundirse en la desesperación, se cuenta que alrededor de la medianoche comenzaron a orar y cantar himnos a Dios. Esta alabanza, nacida de un corazón sometido plenamente a la voluntad divina, conmovió no solo el ambiente espiritual, sino también el entorno físico. La cárcel tembló con un terremoto, las puertas se abrieron y las cadenas se soltaron. Es un suceso extraordinario que demuestra que incluso en mitad de la noche, cuando todo parecería perdido, la presencia de Dios puede irrumpir con un poder transformador. Aunque la experiencia de Pablo y Silas sucedió alrededor de la medianoche, esta historia conecta de manera muy especial con la realidad de muchos creyentes que despiertan en la madrugada entre las 3 y las 5 de la mañana y no encuentran una explicación clara para ese desvelo. Muchos, al recordar este relato, piensan en la posibilidad de que el Señor los esté invitando a entonar un cántico silencioso, a elevar una plegaria o a experimentar un encuentro sobrenatural. Tal vez no veremos terremotos físicos ni prisiones abriéndose de manera literal, pero sí podemos atestiguar la apertura de cadenas internas que nos mantenían atados a la angustia, al miedo o a la incertidumbre. El relato de Pablo y Silas inspira a creer que las madrugadas pueden ser un escenario donde nuestra fe es fortalecida y donde la intervención divina puede hacerse manifiesta de maneras inesperadas. Es fácil imaginar el cansancio que invade a alguien que ha pasado por un día agotador y que de repente se encuentra con los ojos abiertos a las 3 de la mañana.
sin poder conciliar el sueño. En ese momento, la mente suele dar vueltas, los temores pueden aflorar y la duda encuentra un terreno fértil para infiltrarse en el corazón. Sin embargo, al recordar la historia de la cárcel sacudida por el poder de Dios, descubrimos una invitación a enfrentar esa noche con una actitud diferente. Orar en vez de lamentarnos, elevar cánticos en lugar de dejarnos llevar por pensamientos negativos y recordar que así como Pablo y Silas no estaban realmente solos en aquella celda, nosotros tampoco estamos solos en nuestro cuarto o en nuestra cama, aunque todo alrededor parezca en silencio. La idea central no es forzarnos a sentir algo que no está allí, sino rendir nuestro ser a la presencia de Dios y permitir que Él nos brinde la paz y el consuelo que anhelamos. Algunas personas cuentan que tras leer este pasaje, comenzaron a ponerlo en práctica cuando despertaban repentinamente a esas horas. En lugar de revolcarse en la cama, abrían la Biblia y meditaban, recitaban salmos en voz baja o reproducían alguna alabanza suave que les recordaba que Dios está cerca de los que le buscan. La diferencia que notaban era muy clara. Aquella madrugada no terminaba convertida en un episodio de frustración, sino en un instante de comunión. No es que todos los problemas desaparecieran mágicamente, pero la paz que surgía a raíz de entablar ese diálogo sincero con el Señor superaba la inquietud que normalmente sentimos en esas horas. Este cambio de enfoque, inspirado en la actitud de Pablo y Silas, a menudo logra que el nuevo día sea encarado con más esperanza y menos agobio, porque hemos depositado nuestras cargas en las manos de aquel que puede manejarlas mejor que nosotros mismos. Hay otro elemento interesante en la historia de Pablo y Silas. Su alabanza no solo causó impacto en sus propias vidas, sino que también alcanzó a quienes los rodeaban. Cuenta el relato bíblico que el carcelero, al ver la magnitud del acontecimiento, sintió un gran temor por la posibilidad de que los presos hubieran escapado, pues en esa cultura y tiempo, su responsabilidad sobre la custodia de los reclusos era muy estricta. Cuando se dio cuenta de que contra toda lógica ellos seguían allí y que las puertas abiertas no habían provocado una fuga, el carcelero quedó profundamente conmovido y preguntó qué debía hacer para ser salvo. En otras palabras, el testimonio que Pablo y Silas dieron al mostrar gratitud, adoración y valentía en medio de la adversidad tocó el corazón de ese hombre y de su familia, produciendo un cambio radical en sus vidas. Cuando trasladamos esta enseñanza al escenario de nuestra madrugada, podemos imaginar que no siempre nuestra alabanza en silencio será observada por otras personas, pero la atmósfera espiritual que generemos al exaltar a Dios podría tener repercusiones en quienes nos rodean a lo largo del día. Tal vez, sin que nos demos cuenta, esa comunión en la madrugada se traduce en una actitud más amorosa con nuestra familia, en una paciencia renovada con nuestros hijos o en palabras de aliento que impartimos a un amigo en crisis. A veces, lo que sucede en lo secreto, en esos momentos íntimos de comunión con el Padre, repercute en la manera en que nos desenvolvemos en el entorno público. De la misma forma que la alabanza de Pablo y Silas no fue solo para ellos, nuestra entrega espiritual en la noche puede convertirse en una bendición para muchos otros. En las cartas paulinas encontramos un énfasis recurrente en la idea de regocijarnos en el Señor sin importar las circunstancias. No se trata de negar el dolor o de vivir en una burbuja de supuesta perfección, sino de reconocer que la presencia de Dios es más fuerte que la prisión, sea esta física o emocional. Cuando descubrimos que la alabanza puede florecer en las horas más imposibles, entendemos el verdadero alcance de la fe. No es simplemente una afición o una actividad de domingo, sino una conexión profunda con lo eterno que trasciende los dictámenes de la lógica humana.
Durante la madrugada, con el cuerpo cansado y la mente saturada, nos encontramos en un punto de mayor vulnerabilidad, y esa misma vulnerabilidad puede transformarse en nuestra gran fortaleza si permitimos que el Espíritu Santo obre en nuestro interior. La pregunta que muchos podrían hacerse es: ¿cómo exactamente llevar a cabo este acto de alabanza en medio de la noche? No hay una fórmula universal, ya que cada persona tiene su propia forma de relacionarse con Dios. Unos prefieren la lectura pausada de un salmo, otros el canto suave de una alabanza, otros la oración silenciosa en la cual entregan cada carga a Jesús. Lo esencial es acercarnos con sinceridad, sin fingir que estamos bien si en realidad nos sentimos abatidos. Pablo y Silas tenían las espaldas laceradas por los azotes y estaban en un lugar indigno, pero aún así hallaron motivos para honrar a Dios con himnos que probablemente hablaban de su fidelidad. Eso mismo podemos hacer cuando despertamos y sentimos que todo parece desolador. Quizás nuestras heridas no sean físicas, pero duelen de igual modo. Decepciones, traiciones, temores, incertidumbre financiera, problemas familiares. Aún así, podemos presentarlas ante el Señor con un corazón dispuesto a confiar. Nadie dice que sea fácil, y es posible que las primeras veces no sintamos nada especial. Pero la fe bíblica no se basa en emociones pasajeras, sino en la certeza de que Dios está presente y escucha a los que le aman. Con el tiempo, al cultivar esa disciplina de buscar a Dios en la madrugada, empezaremos a ver frutos en nuestro carácter y en la manera de responder a los desafíos diarios. Además, recordemos que nuestro Padre ve en lo secreto y sabe recompensar incluso los actos más simples de devoción. Por eso, si abres los ojos a esas horas y tu primer impulso es recostarte y enojarte contigo mismo por haber despertado, quizás puedas detenerte un segundo y preguntarte: ¿y si Dios quisiera que estos minutos fuesen un altar de adoración donde Él pudiera manifestarse y renovar mis fuerzas? El ejemplo de Pablo y Silas nos ayuda a comprender que el hecho de estar encadenados no significa que nuestro espíritu deba estarlo. Las restricciones y cargas que nos oprimen pueden volverse el escenario para un encuentro poderoso con el Señor. Y si de la misma forma, esas horas de la madrugada parecen encadenarnos con cansancio, si sentimos que estamos atados a las dudas y al nerviosismo, la alabanza puede irrumpir con un poder que sacude toda estructura negativa. Aunque las paredes de nuestro cuarto no se muevan literalmente, sí puede ocurrir una sacudida interna en nuestro corazón que nos libere de vicios, ansiedades o de pensamientos repetitivos que nos roban la paz. Al considerar todo esto, es fundamental aclarar que no debemos convertir la práctica de orar o alabar en la madrugada en una regla inflexible o en una imposición legalista. La Biblia no dice que si no nos levantamos de madrugada, estemos fallando en nuestra fe. Sin embargo, observar la actitud de Pablo y Silas y de otros hombres de Dios que aprovecharon las horas nocturnas para encontrarse con el Señor puede servirnos de inspiración para descubrir una dimensión más profunda de comunión. Para algunos, quizás sea más productivo hacerlo al anochecer o al amanecer, mientras que otros hallarán en esas horas, entre las 3 y las 5 de la mañana, un momento idóneo para conectarse con el cielo. Tampoco debemos sentir temor de que si no hacemos algo, no seremos bendecidos. Ese tipo de mentalidad nos aleja de la verdadera gracia divina. El eje de todo está en la relación viva con Dios y en la humildad de corazón que reconoce la necesidad de su presencia. Si estás pasando por un periodo de insomnio o si el despertarte a esa hora se ha vuelto recurrente,
Tal vez esta sea la oportunidad perfecta para transformar esa aparente incomodidad en un acto de adoración consciente. Podrás descubrir que, de la misma manera que el Señor mostró su poder en la cárcel de Filipos, Él puede mostrar su poder en el calabozo de tu alma cuando decides levantar tu voz en alabanza y oración. Este pasaje de los Hechos nos confronta con la realidad de que nuestro testimonio puede ser más impactante cuando atravesamos dificultades que cuando todo marcha sobre rieles. A veces, la gente a nuestro alrededor presta más atención a cómo reaccionamos en las crisis que a lo que decimos en los días de tranquilidad. Si nuestra respuesta al desvelo y a la fatiga es quejarnos, preocuparnos sin cesar o buscar distracciones superficiales, es posible que nos estemos perdiendo de una bendición mayor. Pero si nos apropiamos de la lección de Pablo y Silas, comprendemos que cada minuto de la noche puede convertirse en una oportunidad para acercarnos al Señor. Eso no significa que todas las madrugadas veremos milagros extraordinarios, pero sí que podemos aprender a habitar de manera consciente y reverente en la presencia de Dios. De la misma manera, el carcelero y su familia fueron transformados al ver la fe de estos discípulos, y quién sabe cuántas personas de nuestro entorno podrían ser impactadas si notan en nosotros una actitud distinta tras un tiempo de oración en la noche. En vez de reaccionar con irritación, quizás respondamos con ternura. En vez de permanecer indiferentes, quizás demostremos compasión y empatía. El avivamiento personal que se gesta en las horas más sorprendentes del día puede irradiarse a los demás sin necesidad de hacer alarde, simplemente dejando que el amor divino fluya a través nuestro. Si hay algo que destaca en la historia de Pablo y Silas, es la mezcla de dos elementos: la convicción de que Dios es soberano y la valentía de alabarlo en circunstancias adversas. Esa convicción y valentía también pueden habitar en nosotros. Cuando despertamos de madrugada, a veces tenemos la impresión de que el entorno es enemigo, que nos arrebata el descanso, pero quizás sea el momento perfecto para decir: Señor, aquí estoy, aunque no entienda por qué me despierto, confío en que tú me escuchas y me acoges en este instante. Con esa sencillez de corazón se inicia un acto de fe que puede terminar en un desborde de gracia sobre nuestra vida. Recordemos lo mucho que puede influir en nuestro estado de ánimo el comenzar el día con la mente y el espíritu alineados a la voluntad de Dios. Si la jornada empieza con preocupación o desconcierto, es posible que continuemos arrastrando ese sentir durante las horas posteriores. Pero si, en cambio, entregamos los primeros pensamientos al Señor, si dejamos que su palabra llene nuestra mente, el día cobra un matiz diferente. Pablo y Silas son un modelo de cómo un alma que adora en la oscuridad puede ver la luz de Dios manifestarse con poder. Y es muy probable que, al poner nosotros en práctica una devoción similar, las sombras de nuestra propia noche se disipen y podamos experimentar un amanecer cargado de esperanza. En conclusión, el relato de Pablo y Silas en la cárcel nos recuerda que ninguna barrera física o emocional puede impedir que la alabanza llegue al trono de Dios. Del mismo modo, el cansancio o el desconcierto de despertar entre las 3 y las 5 de la mañana no tienen por qué ser un obstáculo, sino una oportunidad para acercarnos más al Padre. Si sientes ese llamado, no temas responder con oraciones y cánticos en la quietud de la noche, pues puede que, igual que sucedió en Filipos, un terremoto espiritual sacuda tus cadenas y te conduzca a una libertad más profunda, una libertad que se exprese en tu testimonio diario, que toque a las personas a tu alrededor y sobre todo que te haga consciente de que Dios permanece contigo en todo momento, especialmente en las horas más silenciosas de tu vida. Hay quienes han señalado
que el mismo Jesús, en diversas ocasiones, buscaba la comunión con el Padre a horas en las que el resto de la gente dormía. Un ejemplo se encuentra en el Evangelio que describe cómo se levantaba muy de madrugada, cuando aún estaba oscuro, para apartarse y orar en lugares solitarios. Se trata de una imagen poderosa porque nos habla de un hijo que, aunque era perfectamente Dios, también era plenamente humano y sentía la necesidad de desconectarse de todo para conectarse con el cielo antes de enfrentar la multitud, los enfermos, las enseñanzas y las presiones del día a día. Este acto de Jesús sugiere que hay un valor especial en la comunión establecida en la quietud de las horas que anteceden al amanecer, un valor que no se basa en el misticismo vacío, sino en la conciencia de que, en el silencio, el corazón puede percibir mejor la voz del Padre. Por eso, cuando muchos cristianos despiertan inesperadamente entre las 3 y las 5 de la mañana, recuerdan el ejemplo de Jesús y se preguntan si aquel susurro que sienten por dentro es una invitación para ponerse de rodillas y alinear su corazón con el de Dios, tal como hacía el Maestro. A veces, despertar en medio de la noche trae consigo pensamientos de preocupación. Uno se levanta, camina hacia la cocina, toma un vaso de agua y trata de volver a la cama, pero la mente sigue inquieta, dando vueltas sobre problemas que nos abruman. En esos momentos podemos preguntarnos si hay un propósito divino, incluso en esa aparente molestia. Tal vez, en lugar de luchar contra el insomnio, podríamos aprovecharlo como un instante de desahogo ante el Señor, presentándole las dudas y las dificultades que nos roban la calma. Así lo hizo el salmista cuando en uno de sus cantos expresó su búsqueda de Dios al acostarse, en el transcurso de la noche y al levantarse. Ese tipo de oración que cubre toda la jornada, desde el anochecer hasta el amanecer, ejemplifica la idea de vivir en contacto constante con aquel que cuida de nosotros. Lo interesante es que, cuando uno se decide a orar a esas horas, frecuentemente experimenta una liberación del agobio. Es como si, al entregarle conscientemente a Dios nuestras ansiedades en medio de la madrugada, Él se encargara de proveer un reposo más profundo después. Incluso en casos donde conciliar el sueño nuevamente no sea inmediato, la persona puede hallar un reposo interior al saberse escuchada y atendida por el Padre. De hecho, muchos testimonios hablan de cómo la oración nocturna se convierte en un bálsamo que aquieta la mente y el corazón. Esto no se trata de un mandato obligatorio para todos los creyentes, sino de una posibilidad que muchos encuentran útil. Si la vigilia se produce, si el desvelo se impone, ¿por qué no convertirlo en un altar personal de comunión con Dios? Según la tradición judía, las horas previas al amanecer se consideraban un momento propicio para la reflexión sobre la Torá y la meditación en la ley divina. El silencio y la ausencia de las ocupaciones cotidianas hacían que la mente estuviese más dispuesta a recibir la instrucción de lo alto. Esto no se ha perdido con el paso de los siglos. Hoy sigue habiendo discípulos fervorosos que ven en la madrugada una oportunidad única para estudiar la Escritura. Tal vez, si abres la Biblia en ese instante de calma y te adentras en algún pasaje que refleje la grandeza, la misericordia o la justicia de Dios, termines descubriendo matices que se te escapan durante la jornada, cuando el ruido de tus pendientes y preocupaciones ocupa el primer plano. Y así, esta vivencia matutina puede convertirse en una puerta abierta a la revelación del Espíritu Santo que con frecuencia obra en los rincones silenciosos de la existencia. Despertar en la madrugada también puede acercarnos a la noción de que vivimos en una realidad más amplia de lo que vemos. Mientras la mayoría duerme, el mundo espiritual se mantiene activo.
No significa que la madrugada sea la única franja en la que Dios obra, pero a menudo es la franja en que nosotros, como humanos, estamos más despojados de distracciones y más vulnerables a percibir lo que ocurre en nuestro interior y a nuestro alrededor. En estos momentos podemos tomar conciencia de las luchas que cargamos en la mente y el corazón, y podemos presentarlas con humildad ante el trono divino, reconociendo que dependemos de la gracia y del amor de un Padre que nunca duerme, ni se ausenta. Tal vez por eso en la Biblia se hace tanta alusión a la imagen del centinela que vela en la noche esperando la aurora. Así también, cada persona que se despierta sin razón aparente entre las 3 y las 5 de la mañana puede verse como un vigía espiritual, llamado a estar alerta, a orar y a buscar la dirección de lo alto. Para algunos, el mero hecho de considerar que Dios puede estar invitándolos a hablar en esa hora hace que se sientan especiales o privilegiados. Sin embargo, es importante recordar que el Señor no hace acepción de personas y que no se trata de ser más santo o de merecer más atención divina. Despertar a esas horas puede ser una bendición, pero también puede representar un reto, porque no siempre estamos dispuestos a sacrificarnos o a apartar ese tiempo en el que las sábanas parecen tan reconfortantes. Aún así, si sientes un impulso recurrente de levantarte y orar, si notas que tu espíritu se inclina a alabar a Dios en medio del silencio nocturno, no ignores esa pequeña voz interior. Podría ser el susurro del Espíritu Santo, invitándote a profundizar en la fe y a cultivar una relación más íntima con tu Creador. Entre los personajes bíblicos que muestran la relevancia de la madrugada se encuentra David, quien en varios de sus salmos habla de anhelar la presencia de Dios desde temprano. En uno de ellos expresa su deseo de buscarlo de madrugada, comparando ese anhelo con la sed de alguien que camina en tierra árida y desértica. David, aun siendo rey y teniendo múltiples ocupaciones y responsabilidades, buscaba apartar esos instantes de quietud para rendir tributo al Señor y para solicitar su protección y guía. Lo mismo podemos hacer nosotros si sentimos que las obligaciones del día nos consumen y apenas tenemos tiempo para cultivar nuestra vida espiritual. Convertir el desvelo en un encuentro transformador con Dios puede renovar nuestra mente y fortalecer nuestro espíritu para afrontar las batallas que se presenten en el transcurso del día. Hay también una dimensión de intercesión que se activa en la madrugada. Muchas veces, el creyente que abre los ojos y no puede volver a conciliar el sueño, siente en su interior una carga o un peso inexplicable por alguna persona, una situación o un lugar. Esa carga podría interpretarse como un llamado a interceder, a clamar por la misericordia de Dios sobre esa circunstancia. En la Biblia hay ejemplos de gente que oraba con insistencia, aún sin saber exactamente por qué, y luego descubría que el Señor había intervenido a favor de alguien que lo necesitaba. Quizás estés siendo invitado a ser un intercesor en la brecha, sin que lo sepas de inmediato. Es parte del misterio de la comunión con un Dios que obra más allá de nuestra lógica y que puede comunicar impulsos, sensaciones e ideas a aquellos que están abiertos a recibirlos. La vivencia de la madrugada también puede ser un reflejo de nuestra disposición a sacrificar algo, aunque sea un poco de comodidad, con tal de buscar al amado de nuestras almas. Hay creyentes que ven en este acto una forma de demostrarle a Dios su prioridad en la vida, porque mientras el cuerpo pide descanso, el corazón reclama la cercanía de su Señor. Esto recuerda a las vírgenes prudentes del relato evangélico, las cuales se mantenían preparadas y con aceite en sus lámparas, esperando la llegada del esposo a la hora menos pensada. Si despertamos de madrugada, tal vez sea una oportunidad para revisar si hay aceite en nuestra lámpara, es decir, si nuestra vida está en sintonía con la voluntad divina o si, por el contrario,
nos estamos quedando dormidos en lo espiritual. Por supuesto, no todas las personas experimentarán lo mismo. Cada camino de fe es único y no debemos juzgar a quien no se levanta a orar o a leer la Biblia en la madrugada. Dios puede encontrarnos en cualquier momento y lugar, y lo importante es tener un corazón sensible a su voz. Sin embargo, para quienes sí están experimentando estos despertares, es importante saber que la Biblia aporta suficientes indicios de que la noche y la madrugada pueden ser escenarios de grandes encuentros con la presencia divina, momentos en los que el ruido de la mente y del ambiente disminuye, favoreciendo un diálogo espiritual más profundo. Si llevas un tiempo notando que tus ojos se abren sin razón aparente cuando el reloj marca horas como las 3, las 4 o las 5 de la mañana, pregúntate si no será este un periodo de gracia concedido por Dios para que desarrolles tu intimidad con Él. Pregúntate si has estado dejando pasar esa invitación y si ha llegado el momento de responder con un sencillo: Señor, aquí estoy, háblame, tu siervo escucha. A lo mejor, en ese pequeño gesto de obediencia residas las respuestas que has estado buscando, la fortaleza que necesitas para tomar decisiones o la paz que anhelas en medio de una tormenta interna. En la tradición de la Iglesia a lo largo de los siglos, han existido corrientes monásticas que incorporaban el rezo nocturno como parte esencial de su disciplina espiritual. Los monjes se levantaban en horas impensadas para entonar salmos, para leer las Escrituras y para dedicar tiempo a la contemplación de la grandeza de Dios. Aunque hoy la mayoría de nosotros no viva en un monasterio, la esencia de esa práctica puede ser tomada como referencia. Existe un mérito espiritual en consagrar momentos en los que el común de la gente descansa, porque allí la conexión con Dios puede ser más profunda y menos interferida por el ajetreo cotidiano. La Escritura también señala que nuestro enemigo, el acusador, merodea buscando a quien devorar, y a veces el aturdimiento de la madrugada puede ser un terreno fértil para la ansiedad y el temor. Sin embargo, si en lugar de hundirnos en esas emociones, nos cubrimos con la oración y con la verdad bíblica, podemos proteger nuestra mente y nuestro corazón contra los dardos de la duda o la desesperanza. Declarar la palabra de Dios en la noche, cuando los pensamientos negativos quieren invadirnos, es un acto de guerra espiritual que muchos han aprendido a practicar. Incluso algo tan sencillo como recitar salmos, orar por protección o agradecer al Señor por su fidelidad puede marcar la diferencia en la atmósfera que nos rodea. También se ha mencionado en diversas enseñanzas que las horas entre las 3 y las 5 de la mañana pueden ser, para ciertas personas, un momento de revelaciones más claras. A veces, en ese estado de semisueño, el espíritu puede ser más receptivo a las señales del cielo. Algunas personas han tenido visiones, sueños proféticos o intuiciones sobre aspectos que debían cambiar en su vida o acciones que necesitaban emprender. Si bien debemos ser cautelosos y no atribuir cada imagen o pensamiento a una revelación divina, vale la pena, cuando algo nos impresiona fuertemente el corazón, orar y discernir si viene realmente de Dios o si simplemente es fruto de nuestra imaginación. La madurez cristiana nos lleva a buscar la confirmación de la palabra y a no actuar impulsivamente, pero al mismo tiempo a no descartar la posibilidad de que el Señor quiera hablarnos de forma inusual. El creyente que experimenta este tipo de situaciones puede contar con la dirección del Espíritu Santo para saber cómo proceder. Tal vez la primera pregunta que uno se haga al despertar es: ¿por qué estoy despierto? Y la segunda podría ser: Señor, ¿deseas algo de mí en este momento? Simple, directo y sincero. A veces,
Esa es la clase de diálogo que Dios espera. Quizá nada extraordinario suceda enseguida, pero ese corazón dispuesto a escuchar siempre estará en mejor posición para recibir lo que el Padre tenga que decir. Además, mantener una libreta al lado de la cama puede ayudar a registrar ideas, frases o versículos que vengan a la mente y que de otro modo olvidaríamos cuando llegue la mañana. Si te descubres en esta situación, también puede ser de gran ayuda compartir la experiencia con hermanos en la fe, para que te apoyen en oración y te den testimonio de lo que ellos han vivido en situaciones similares. Hay ocasiones en las que enterarse de que no eres la única persona experimentando despertares a esa hora y sintiendo un llamado a la oración puede darte la certeza de que estás atravesando un proceso espiritual más grande de lo que imaginabas. Puede que al orar en comunidad, aunque sea a distancia y en distintos lugares, se cree un lazo que fortalezca la unidad del cuerpo de Cristo y que permita que las bendiciones se multipliquen. Esto no significa que debamos forzar nuestros hábitos o caer en supersticiones. Despertar de madrugada no es un pase automático a la santidad, sino una oportunidad más en nuestro caminar con Dios. Tampoco es una experiencia que suceda a todos los creyentes todo el tiempo, pero para quienes la viven, puede marcar un antes y un después en la manera de relacionarse con el Señor. No hay un método inquebrantable ni una fórmula exacta, solamente la invitación a estar atentos, a no desechar lo que puede ser una intervención divina y a no tomarlo tampoco como una obligación opresiva. Si te sientes llamado, respóndele a Dios con genuino interés y humildad, sabiendo que Él, como Padre amoroso, se complace cuando uno de sus hijos acude para hablarle y para escucharle, sobre todo en un mundo que muchas veces parece diseñado para impedirnos la calma necesaria para dialogar con lo alto. A lo largo de la historia cristiana, incontables testimonios atestiguan la profundidad de las oraciones nocturnas. Gente que ha recibido consuelo para duelos, sabiduría para decisiones difíciles, reconciliación en momentos de conflicto familiar y, sobre todo, un sentido de cercanía con el Creador que trasciende explicaciones lógicas. No hay que extrañarse de que en esas horas, cuando los pájaros todavía no cantan, el corazón humano pueda sentir más nítidamente la voz divina, como si estuviera esperando que el mundo quedara en silencio para hacerse escuchar con claridad. Entonces, si la noche te sorprende despierto, no lo veas como un castigo o una molestia sin sentido. Obsérvalo como una coyuntura, una oportunidad para crecer en la fe, para encontrar respuestas, para derramar tus lágrimas y tus luchas ante el trono de la gracia y para descubrir que Dios está más cerca de lo que imaginas. Si decides dar el paso de transformar tus madrugadas en un altar de comunión, lo más importante es la sinceridad del corazón. No intentes imitar a otros, ni seguir rutinas rígidas. Simplemente sé tú mismo delante de Él. Háblale con palabras sencillas, exprésale lo que te aqueja, lo que te ilusiona y lo que anhelas. Si no hallas palabras, abre la Escritura y deja que sea la Biblia la que te guíe. Quizá un salmo te brinde la inspiración que necesitas para adorar, para confesar tus faltas o para pronunciar alabanzas con un corazón sincero. Verás que con el tiempo, si este hábito se consolida, tu conexión con Dios irá madurando y tu percepción de la vida cambiará. La madrugada, antes un espacio desolado, puede convertirse en tu rincón íntimo con el Salvador. En definitiva, despertar entre las 3 y las 5 de la mañana no tiene que ser únicamente un misterio o una molestia, sino que puede ser un signo de que, en lo profundo de tu ser, el Señor está tocando a la puerta. Tal vez sea un llamado a la vigilia, a la alabanza y a la entrega de todo aquello que no puedes resolver por tu cuenta.
La Biblia sugiere que esos instantes de quietud han sido, a lo largo de la historia de la fe, un lugar de encuentro con el Espíritu de Dios, un lugar donde las barreras del ruido y del trajín diario se diluyen y donde el alma puede escuchar con mayor nitidez el suave susurro celestial. Si lo crees y lo vives, puede que descubras tesoros de revelación y de paz que cambien tu perspectiva y te encaminen a un nuevo nivel de devoción. Y si alguna vez llegas a pensar que estás solo en esa práctica, recuerda a Jesús, el Hijo de Dios, levantándose en la madrugada para hablar con el Padre. Recuerda a los profetas y a los salmistas acudiendo al trono divino mientras el mundo dormía. Y comprende que formas parte de una larga línea de creyentes que han hallado en la noche una luz más fuerte que cualquier oscuridad, la luz del encuentro con el Creador. Has llegado hasta este punto, y eso te convierte en alguien realmente especial, alguien que no se ha conformado con una simple curiosidad inicial ni ha abandonado el mensaje a la mitad. Al permanecer hasta el final, demuestras una determinación poco común y un corazón dispuesto a recibir cada palabra con fe y con humildad. Piensa en cuántas personas empiezan un estudio como este y luego, por distintas razones, se dispersan o se marchan en busca de algo que les distraiga. Pero tú, al escuchar y meditar hasta aquí, has dado un paso enorme en tu crecimiento espiritual, reflejando ese deseo genuino de encontrar respuestas, de fortalecer tu relación con el Señor y de ser sensible a su presencia, incluso en las horas más inciertas de la noche. Te felicito de todo corazón. Quiero pedirte que lo demuestres de manera especial. Escribe en los comentarios una frase que explique por qué has llegado hasta el final. Puede ser muy breve, pero que exprese la razón que te ha movido a quedarte y concluir este tiempo de reflexión. Quizá fue una necesidad profunda, una búsqueda de dirección, un anhelo de escuchar la voz de Dios o el simple deseo de ver qué había más allá de las primeras palabras. Cuéntamelo con sinceridad en los comentarios, como una forma de sellar tu compromiso y de compartir con todos los que pasan por aquí tu firme decisión de aferrarte a la verdad bíblica. Al hacerlo, descubrirás que no estás solo, sino que hay muchos otros hermanos de fe que han recorrido el mismo camino y también celebran que, como tú, han llegado a este punto con el corazón ardiendo. Ahora, antes de que termines de ver este video, quiero recordarte algo vital, la importancia de difundir este mensaje. No se trata únicamente de que alguien más vea un contenido religioso, sino de que gracias a tu acción de compartir, otra vida sea tocada por la palabra, otra familia reciba consuelo, otra persona en crisis conozca que hay esperanza. En un mundo en el que muchos se sienten aislados o lejos de una comunidad espiritual, tú puedes ser el canal para que este mensaje llegue hasta ese lugar recóndito, donde alguien clama en silencio por la intervención divina. Piensa en el compartir, no solo como un clic, sino como una siembra que, con la gracia de Dios, dará su fruto en el tiempo oportuno. Del mismo modo, suscribirte a este canal es una manera de comprometerte con tu propio crecimiento y con la expansión de la palabra. Si aún no lo has hecho, quiero animarte a plantearte con honestidad por qué no has dado ese paso. A veces creemos que basta con un vistazo esporádico, pero cuando decides suscribirte, no solo recibes alertas de nuevos estudios, sino que también declaras que deseas acompañarnos a largo plazo, que reconoces la importancia de nutrir tu espíritu con enseñanzas bíblicas y que prefieres no perderte lo que Dios pudiera estar revelándote a través de este espacio. Si ya te has suscrito, me alegra profundamente que formes parte de esta gran familia de fe. Si todavía no has presionado ese botón, te invito a pensarlo seriamente. Y veces,
La diferencia entre el crecimiento constante y la apatía espiritual radica en compromisos tan sencillos como ese. La vida de fe puede compararse a un fuego que necesita ser avivado de manera continua. Cada nuevo estudio, cada reflexión, cada enseñanza bíblica que recibes es un tronco más que colocas en ese fuego para que no se apague. Por eso, te animo a que no te detengas aquí, sino que sigas recorriendo los demás contenidos de este canal. Del mismo modo que un viajero no se conforma con admirar una única vista panorámica, el alma que busca profundizar en su relación con Dios necesita ir más allá, explorar más, escuchar más y abrirse a diferentes pasajes y reflexiones que puedan seguir nutriendo su interior. Si lo haces, verás que tu corazón se fortalece, tu mente encuentra dirección y esa sed de encontrar propósitos más elevados sigue siendo saciada por la palabra. Ahora, para cerrar este tiempo, te invito a que cuando concluya mi voz, permanezcas unos minutos en silencio, con el audio de este video acompañándote. No lo pauses, ni lo cierres de inmediato. Solo deja que la música que esté sonando te envuelva y te dé oportunidad de sumergirte en una atmósfera de gratitud y calma. En ese lapso de quietud, eleva una oración de alabanza al Señor. Agradécele por este día, por haberte sostenido y por haberte permitido llegar hasta aquí. Incluso si te encuentras lleno de preocupaciones o en medio de tormentas personales, regálate este momento de comunión y deja que tu espíritu se conecte con aquel que tiene cuidado de ti. Al permanecer hasta el final, sin romper esa conexión, estarás diciendo: Señor, confío en ti y quiero cerrar este tiempo de estudio con una alabanza genuina. Permanece en sintonía. Medita en todo lo que hemos visto y sentido. Confía en que Dios está obrando, aun cuando no lo veas de inmediato. Deja que cada palabra se asiente en tu interior y se convierta en una semilla de transformación. Si te quedas acompañándome en la música hasta que termine por completo, habrás experimentado la sensación de un encuentro íntimo con el Creador, en el que tu mente, tu corazón y tu espíritu se alinean para reconocer que Él es el autor de tus despertares, el dueño de tus anhelos y el proveedor de tu refugio. Gracias por llegar hasta aquí, gracias por mostrar tu compromiso y gracias por decidir darle la oportunidad a la palabra de Dios de hablar a tu vida. No te desconectes sin experimentar esa paz que tanto has buscado, porque quizás en este preciso instante el Señor quiera sellar todas las enseñanzas de hoy en tu corazón y brindarte una serenidad que ni siquiera imaginabas posible. Sigue y firme, porque la gloria de Dios está más cerca de lo que crees, y pronto verás que Él es fiel y nunca desampara a quienes se aferran a su verdad.
Thank you.